Pues bueno, el tema de hoy es gestión del cambio, factores de éxito operativo y humano. Ustedes en la parte administrativa y la parte de la gestión de sus clínicas, consultorios o práctica, pues es importante entender o encuadrar cómo funcionaría la gestión del cambio en su práctica, pero no solo en la parte operativa, sino también en el aspecto humano, en el contacto con el paciente y sobre todo con la familia de sus pacientes. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de una gestión del cambio y cuáles deberían de ser los resultados? Bueno, aquí lo importante es que ustedes normalmente en su práctica, ya me dirán si estoy equivocado o no, porque yo no soy médico, pero sí soy experto en temas de gestión del cambio, es que ustedes puedan tener acceso de mayor facilidad a adaptar o adoptar nuevos protocolos o tecnologías a su práctica médica. También que los cambios les permitan una reducción de errores o reingresos y sobre todo que cuenten con equipos más coordinados y con menos sobrecarga de trabajo. Generar confianza del paciente y de la familia. Entonces, gestionar el cambio no es más trabajo, sino es una mejor coordinación en el ámbito de la práctica de ustedes. En el ámbito administrativo, la gestión del cambio tiene que ver con la resistencia a la creencia de que estamos perdiendo algo, ¿verdad? Entonces, los principios clave de la gestión del cambio en la parte administrativa es que simplemente es darnos cuenta que la resistencia puede venir de una creencia de que algo nos están quitando, ¿verdad? O que no estamos teniendo claridad de qué va o de qué trata y que nosotros estamos sintiendo a una percepción como de escasez, ¿no? De señales de que señalamos que vamos a tener una pérdida o que vamos a dejar de obtener algo si adoptamos una nueva práctica en nuestro ejercicio profesional o que simplemente hay un cambio. Por ejemplo, en el mundo organizacional es muy común la resistencia al cambio porque se fusionan empresas, cambian equipos, llega un nuevo líder. Seguramente ustedes han vivido que tienen un nuevo jefe de práctica médica en algún hospital o clínica y bueno, pues eso es parte del cambio, esa falta de información y conocimiento, pues nos puede estresar, nos puede dar una sensación de pérdida, ¿ok? Es importante entender como principio clave es que se cambia con las personas. Es decir, nosotros no podemos gestionar un cambio sin involucrar a las personas. Y por personas podemos involucrar desde nuestros pacientes hasta los equipos, nuestros practicantes, de acuerdo a lo que nosotros estemos realizando. Y sobre todo, hay que habilitar, ¿no? Es decir, aprender a habilitar. Si no hay tiempo, habilidades o recursos, pues la resistencia puede ser de manera racional. Es decir, en muchas compañías, por ejemplo, en mi práctica profesional, yo me he dado cuenta que de repente se gestiona un cambio desde muy arriba y este cambio a veces no contempla la realidad de los recursos que están disponibles para cada práctica, ¿no? O para cada área o departamento. Ustedes pueden estar viviendo alguna experiencia similar en el ámbito de la medicina cuando hay cambios, cuando hay una necesidad, pero que a lo mejor los recursos están siendo insuficientes. Entonces ahí la resistencia tiene un carácter racional. No sé si hasta aquí tengan algún comentario que hacer al respecto, los podemos leer y si lo hay, pues ya tú me ayudarás, Humberto, a que nos lo compartas. Y me dices, Gregorio, ¿hay algún comentario? Yo me detengo y los escuchamos, por favor. Bueno, entonces, ¿por qué la gestión del cambio en geriatría? Bueno, porque la geriatría tiene alta complejidad por su multimorbilidad, porque es de la polifarmacia, por la fragilidad y por las personas que cuidan a los enfermos. También porque puede haber cambios constantes de carácter externo, como las normas mexicanas, las normas oficiales mexicanas, la COFEPRIS, las aseguradoras, ¿no? Las HCE, que son, ay, se me fue, es HC, ay, discúlpeme, es hoja de, no, um, discúlpeme, tenía aquí el término, eh, es o historia clínica electrónica, perdón, y los protocolos médicos y los riesgos si falla la adopción, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si nosotros no nos adoptamos al cambio o adaptamos al cambio?
o el impacto que tiene en nuestra práctica en la parte financiera, ¿verdad? En la parte ya de negocio, porque también es importante señalar que no es malo que nosotros obtengamos una retribución económica por nuestra práctica, por nuestro ejercicio profesional, pero sí es importante cuidar la reputación del negocio, es importante cuidar los recursos, ¿no?, que estamos nosotros utilizando para atender a nuestros pacientes. En esto hay dos lentes o dos formas de ver el cambio, ¿no? La que tiene que ver con la parte exterior y la parte interior hacia el exterior. Por ejemplo, la exterior, cómo impacta hacia el interior de nuestra práctica cuando surgen nuevas normas, nuevos cambios legales, la incorporación de nuevas tecnologías como esta historia clínica electrónica, los flujos de información o la parte interior que tiene que ver con nuestras propias creencias, nuestras emociones, nuestros hábitos creados y nuestro propósito. Entonces, es importante que también en el ámbito organizacional administrativo siempre va a haber un impacto cuando nosotros estamos ante un cambio inminente, ya sea un cambio de gestión, de administración, un cambio legal, una ley federal, etcétera, o un cambio simplemente de administración pública, pues nosotros podemos ver esto como un cambio que viene del exterior, pero es importante notar cómo esto puede impactar al interior, es decir, cómo nos impacta a nosotros de manera personal y en el ejercicio propiamente de nuestra práctica. Y ahí es importante observar qué juego tienen nuestras emociones. Y entonces, aquí les presento unas estrategias a nivel individual. ¿Qué podemos nosotros hacer? Primero, hacer un acto como de observar y detectar el tipo de resistencia que nosotros estamos teniendo. Puede ser un tipo de resistencia cognitiva. No entiendo, no veo el beneficio de este cambio. Ese es un ejemplo. Es decir, no alcanzamos a observar el porqué o la razón de dicho cambio. O puede ser un tipo de resistencia emocional. Simplemente por desconocimiento se me provoca una sensación de temor o miedo, o simplemente juzgo que esto es injusto, me conecto con el enojo o la pérdida porque la tristeza porque siento que estoy perdiendo algo, ¿verdad? Y o en la forma práctica, ¿no? Por falta de tiempo, por habilidades, el uso de herramientas o recursos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí nosotros tendremos que detectar qué tipo de resistencia nosotros podríamos estar ofreciendo ante un posible cambio. Y una vez que lo identificamos, declarar o nombrar la pérdida y validar la emoción. Eso es muy importante. Nosotros, si nos resistimos a un cambio, lo que vamos a generar es una sensación de oposición y la sensación de oposición genera resentimiento y enojo. Cuando nosotros tenemos la capacidad de reconocer el cambio o lo que creemos perder en el cambio, nosotros, como lo pongo en este pequeño guión, es veo que X situación cambia, o cuando ustedes hablen con alguien en su equipo, pueden decir, entiendo que estamos perdiendo o que pierdo Y, puede ser autonomía, tiempo, prácticas, rituales. Por rituales me refiero a prácticas. Y es válido sentir Z. Z sería la emoción, es decir, se vale sentir molestia, incomodidad, enojo, etcétera. Pero muy importante, cuidemos que no afecte a lo que nosotros tenemos como propósito, ¿no? Nuestros resultados o lo que nosotros estamos cuidando. Entonces, es importante entender que la única constante en la vida son los cambios, ¿no? Y ustedes en el área médica, la certeza es que algún día todos vamos a envejecer, algún día todos vamos a enfermar y algún día todos vamos a morir. Entonces, en ese sentido, otra certeza es que los cambios son irónicamente, son la única constante en nuestra existencia. Ya sea que sean cambios que nosotros provoquemos para tener una mejor gestión, administración, o cambios en los cuales nosotros no tuvimos injerencia, que son de carácter externo y están impactando nuestra práctica. Entonces, una vez que los identificamos de manera individual, dónde está mi oposición, mi resistencia, lo declaro, como está ahí en el guión, y yo le digo a Humberto, les comparto esta presentación para que la tengan como parte de una guía o pequeño manual para que sigan los pasos. Entonces, declaran, veo el cambio, entiendo qué pasa,
qué pierdo, qué se modifica, siento esto, pero tengo que cuidar esto otro a pesar del cambio. Y eso me vuelve más creativo y me permite a mí buscar alternativas. Y ahí puedo aplicar la técnica del stop, ¿no? Es decir, me detengo, tomo aire, observo y procedo, es decir, actúo. Entonces, es hacer como una especie de pequeño centramiento, me detengo, me reenfoco y observo cuáles son mis opciones, organizo mis pensamientos, gano enfoque y actúo en consecuencia. Cuando nosotros carecemos de alguna técnica o herramienta así, podemos estar actuando de manera reactiva y a veces no es muy recomendable actuar bajo una situación de estrés o presión, ¿verdad? O secuestrados por una emoción. Ahora, buscamos una vez como tercer paso un reencuadre que nos permita tener control e influencia, es decir, dibujo tres círculos y esto lo podemos ir haciendo ahora, ¿no? Es decir, control, ¿no? Es decir, ¿dónde sí está mi ámbito de control? ¿Qué sí está en mis manos manejar? ¿Qué sí está en mis manos influir? ¿Y qué puedo yo hacer ahí, ¿no? Es decir, ¿de qué manera puedo influir? Haciendo una presentación, generando un pedido, conversando con autoridades, uh, platicando con el equipo. ¿Y qué me preocupa? El área de la preocupación es aquella área en la que yo no tengo capacidad de influir o no tengo control, ¿ok? Entonces, cuando nosotros identificamos qué cosas sí están en nuestro control, en qué cosas sí podemos influir, podemos ir eliminando áreas de preocupación y entendiendo que hay cosas que van más allá de nuestra capacidad o nuestro control, pero si nosotros nos enfocamos en lo que sí podemos hacer, nuestras áreas de preocupación o nuestro nivel de preocupación va a ir disminuyendo. Entonces, la pregunta es que sí depende de ti, ¿no? Por ejemplo, ahí viene un ejemplo, pregunta, ¿qué sí depende de ti esta semana para que esto sea más pesado? ¿O para que este cambio sea menos pesado? ¿O para que esta nueva política? Siempre va a haber algo que podemos hacer diferente. Por ejemplo, desde la parte anímica es, si yo me opongo, genero malestar. No voy a generar ninguna, a lo mejor no voy a tener el cambio y lo único que hago es que ahora tengo dos problemas. El cambio inminente y estoy incómodo, estoy de mal humor. Pero si yo dejo de oponerme, acepto no significa que me guste, pero cuando estoy en aceptación, me abro a más posibilidades. Es decir, puedo tener esta capacidad de observar, de pensar y actuar, ¿no? Es decir, me abro a posibilidades o entiendo qué es lo que tengo que aprender o cómo me puedo adaptar mejor. Y entonces, eh, aquí lo que nosotros podemos hacer es dejar el espacio de la queja, de la resignación y encontrar posibilidades. Entonces, podemos generar pedidos o conversaciones de colaboración, decir esto, de decir no se puede, es decir, ¿qué puedo hacer para poder? ¿Qué necesito? Recurso X, decidir hacer esto o qué tanto tiempo necesito para adaptarme a esto. Entonces nosotros podemos ver cómo desde nuestra capacidad, aun cuando no tengamos control sobre los cambios, podemos decidir cómo enfrentar dichos cambios, tomar una actitud diferente. Entonces, ustedes van a enfrentar a veces, a lo mejor en su práctica profesional, con algún jefe, con alguna autoridad, decir, bueno, aquí hay un cambio, pero sí decir, para yo obtener un resultado, necesito hacer esto, necesito contar esto antes de esta fecha y tener un criterio de estándar, ¿no? Ya sea de calidad, de características o digamos, condiciones de satisfacción para tener muy claro. Entonces, yo sé que ustedes pueden llegar a pensar, tal vez, bueno, Gregorio no tiene mucha idea tal vez de cómo pasa a veces estas situaciones en nuestra práctica, pero aquí es precisamente el secreto. Hay cosas que cuando nosotros descubrimos que no están en nuestro control, hay que hacer lo que está en nuestra capacidad hasta donde alcancemos
para tener control y reducir la preocupación, o simple y sencillamente declarar, para que suceda necesitamos modificar esto, o en conjunto trabajar para resolver tal o cual situación. Entonces, pasamos de la inmovilidad a generar condiciones a través de pedidos o una correcta coordinación de acciones, estableciendo con claridad cuáles son mis เดี๋ยวก่อน necesidades เด้อ para poder อาบ continuar น้ำหรือว่าซัก operando ผ้านี่ o con lo que ข่อยแค่ tengo ก็บ่แน่ใจแล้วเด้ hasta, อบัดนี้ข่อยว่ามันซักผ้าคักๆตอนนี้ ¿sí? Para เดี๋ยว continuar, ก่อนเด้อ อาบน้ำหรือว่าซักผ้า perdón, es que por ahí se está colando un audio y me distraje un poquito. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que ver es la capacidad de ver qué nosotros está en nuestras manos hacer, qué sí podemos modificar, y no quiere decir que nos pasemos a un lado indolente, quiere decir el éxito más allá del éxito, es decir, qué sí está en mis manos hacer, cómo lo voy a hacer y qué está definitivamente fuera de mi control que yo no pueda ejecutar, y hacer todo aquello que me brinde paz. Es decir, esto está en mis manos, esto rebasa mis capacidades, y observar con claridad, con los recursos que tenga, proceder y actuar. ¿Ok? ¿Cuáles son las habilidades y hábitos mínimos viables que yo tengo que adoptar de manera individual para gestionar un cambio desde la persona, desde quién soy yo? Pues bueno, primero hay que diseñar 2 microhábitos de 2 a 5 minutos, que yo pueda poner en práctica, que me permitan a mí resolver con el 20% de las tareas, el 80%, que me permita habilitar el 80% de la adopción del cambio, ¿no? Por ejemplo, puede ser desde hacer una lista de actividades, puede ser desde cambiar un hábito de cómo, qué hora me tengo que levantar, o establecer una nueva ruta para salir al trabajo, si es que me cambian de clínica o de centro de trabajo, o abrir una conversación diaria con mis colegas para establecer acuerdos, una pequeña interacción. Entonces, nosotros podemos preparar 3 acciones mínimas necesarias que me permitan a mí eh, priorizar cuáles son las tareas que me van a ayudar a lograr hacer que que ese 20% de tareas me permitan adoptar el 80% de los cambios, es decir, que me permita a mí facilitar estos cambios desde mi persona y generar un plan, ¿no? ¿Qué tengo que dejar de hacer y qué tengo que empezar a hacer ante esta nueva situación? Es decir, ¿qué de lo que yo venía haciendo en el pasado ya no es útil, ya no me funciona? ¿Y qué podría yo empezar a hacer para adaptarme mejor al cambio y qué mantener, qué sigue siendo útil de mi práctica diaria, es decir, de mis hábitos? Y establecer pequeñas metas con acciones muy claras y tener un indicador semanal para saber que estoy cumpliendo dichas metas. Aquí ustedes pueden pensar, por ejemplo, cuando en la pandemia, eh, que a nosotros, por ejemplo, los que nuestra práctica normalmente era presencial, con grupos, dar este tipo de cursos o charlas de manera presencial, bueno, tuvimos que dejarla de hacer, que tuvimos que empezar a aprender a trabajar desde plataformas electrónicas y que mantener pues el diseño de contenidos, algunas dinámicas, algunos ejercicios que eran viables hacer de manera en línea, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a establecer, por ejemplo, metas para nosotros mantener nuestra práctica, empezar a ofrecer una manera diferente de entregar nuestros servicios, con acciones diferentes, conectarnos más a las redes sociales y por lo menos establecer un lead o un contacto de posible cliente a la semana. Este es un ejemplo que yo les puedo dar desde la práctica que yo ejerzo, pero ustedes pueden observar cuál sería para ustedes en un momento de cambio, qué situaciones tienen o qué prácticas ya no es útil continuar haciendo, qué tendrían que empezar a hacer o aprender de nuevo y qué de lo que ya vienen haciendo pueden mantenerlo de manera útil. Ustedes también pueden renegociar tiempos, ¿verdad? Y puede ser desde
si ustedes están generando un cambio y están aprendiendo también sobre la experiencia de gestionar el cambio, o el cambio viene de fuera, pues es saber, como lo decimos aquí en este pequeño guión, me comprometí a X cosa o a lograr tal cosa para tal fecha. Pero cuando los cambios están surgiendo, puede haber imprevistos o situaciones que no habíamos medido, que no habíamos visto. Entonces digo, bueno, pero con una nueva carga Y, es decir, con una situación inesperada nueva, está llegando, el riesgo de cumplir, el riesgo es tal, ¿no? Y ese riesgo es Z, que aquí el riesgo es no entregar a tiempo, no cumplir con la fecha. Entonces ahí levanto una bandera amarilla y genero opciones, ¿no? Es decir, ¿qué puedo yo cambiar? ¿Para cuándo podemos mover la fecha? O reducir, por ejemplo, el alcance del proyecto, o pedir apoyo, ¿no? Sumar apoyo, decir, aquí necesito ayuda, sumar a personas, y ustedes pueden ir encontrando alternativas. El tema es cómo lo articulamos desde las palabras, es decir, reconocer yo hice este compromiso, de manera consciente reconozco que a lo mejor está en riesgo por una nueva carga o una situación inesperada, y el riesgo es de incumplimiento, o el riesgo es de no llegar con todos los recursos planeados. Entonces propongo ya sea nuevas fechas, reducir el alcance del proyecto o pedir ayuda. Y ustedes podrán buscar de estas formas, de estos pequeños guiones, cuál prefieren aplicar, cuál sería el más viable para que ustedes pudieran funcionar y tener muy claro el propósito, anclar el propósito. Es decir, nosotros cuando estamos gestionando el cambio es menos importante per se que lo que queremos lograr con dicho cambio. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero mejorar mi salud, mi condición física, me inscribo a un gimnasio y establezco una nueva rutina de vida, y ahí ese es un cambio, ¿no? Empezar a ir al gimnasio todos los días para yo tener un cuerpo más saludable, modifico mi alimentación, pero más importante que eso es la meta personal, que es aprender a alimentarme mejor, ¿no? Ese sería un aprendizaje, el impacto que va a tener en mi salud y cómo me voy a sentir en el futuro. Entonces, cuando nosotros visualizamos un propósito que va más allá de las simples acciones inmediatas a corto plazo, va a ser más fácil adoptar dichas tareas y llevarlas a la práctica que verlas como algo, como un mal necesario, ¿no? Porque a lo mejor si nosotros nos conectamos con el propósito de por qué hacer este cambio, por qué conviene que yo me adapte al cambio, porque voy a estar mejor, porque voy a fluir mejor, me voy a sentir mejor, entonces va a ser más fácil que yo me adapte al cambio. Es decir, la tarea tiene sentido. ¿Por qué? Porque cumple con un propósito superior. Y esto es importantísimo que ustedes lo puedan ver en su práctica personal de vida a la hora de que ustedes estén enfrentando un cambio. Entendiendo que esta situación, ¿cómo puedo obtener yo ventaja y con qué propósito lo puedo anclar? Entonces, la dinámica humana del cambio, pues es que siempre nos van a sacar de la zona de confort, ¿verdad? Esta zona de confort nos va a enfrentar a una caída porque es como si nos movieran el piso. Simple y sencillamente cuando yo proponga un cambio de gestión a la hora de ejercer mi práctica médica, o en mi clínica, o de acuerdo a alguna nueva regulación, tener que adoptar una normatividad o protocolos diferentes, pues bueno, a todos nos pueden estar sacando de nuestra zona de confort y va a generar en nosotros una caída, ¿no? Es una situación en la que vamos a sentirnos incómodos, desubicados, poco familiarizados con la nueva situación, pero conforme nos vamos estabilizando, poco a poco vamos entendiendo la circunstancia, vamos generando un poco de conocimiento sobre la nueva situación y lentamente caemos en la aceptación. Aceptar, como ya dije, no significa que me guste, pero me conviene más aceptar que oponerme, porque si me opongo, va a ser más difícil lidiar con los desafíos que tengo enfrente, con una mala actitud,
secuestrado por emociones aflictivas como el enojo, la ansiedad, la angustia. Entonces, ahí va a ser más difícil que yo salga avante en el desafío. Cuando yo acepto, me puedo abrir a posibilidades. Observo qué posibilidades hay de aprender cosas nuevas, qué tengo que dejar de hacer y qué tengo que empezar a hacer diferente. Y por lo tanto, aceptar este desafío. Como decían los estoicos, a veces eh, podemos tener dos puntos de vista. El camino está lleno de obstáculos o los obstáculos son el camino. Y en ese sentido, pues el desafío es nuestra oportunidad de aprendizaje. Y una vez que nosotros generamos los aprendizajes, construimos una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad va a estar por encima de nuestra zona de confort anterior. A través del tiempo, esa nueva normalidad se puede volver una nueva zona de confort, pero cuando nos abrimos a los nuevos aprendizajes, pues vamos a estar constantemente en esta dinámica humana del cambio. Les quiero preguntar, y si me quieren responder, ¿quién ahora está enfrentando una situación de cambio, ya sea que ustedes mismos la estén gestionando, provocando en sus áreas de trabajo, o que vengan de parte exterior? Y, y además de contestarme si lo están viviendo, ¿en qué etapa de la dinámica del cambio creen ustedes que se están encontrando ahora? Si me pueden ayudar respondiendo eso. Tú me dices, Humberto, si hay respuestas. Antes de no, la respuesta, dice David, dice, creo que todos están, Mm, pero Roselia nos dice, al escuchar la sesión pienso en todo lo que se puede mejorar en el servicio, pero le gustaría trabajar todo esto en un taller con los integrantes del servicio, claro. Y nos ok. comenta también, dice que es muy budista, donde todos vamos a envejecer, todos vamos a enfermar y todos vamos a Ujú, morir. Agregaría que ujú. depende de mucho cada uno de nosotros, tal vez no el morir, pero sí el cómo enfermar y cómo envejecer. Bien, Claro, esperemos sí sus es. respuestas. Adelante. Sí, muchas gracias. Sí tienes razón. Este concepto lo aprendí del budismo, efectivamente. Es una práctica, una filosofía de vida que a mí me hace también mucho sentido. Bueno, entonces, si alguno de ustedes está en un proceso de cambio ahora, si nos dice que sí están ahí, pues en qué momento se encuentran, si están apenas saliendo de su zona de confort o ya cayeron, ya se dieron cuenta que, pues que el cambio ya está encima, si esa es la caída, o si ya están en un proceso de aceptación o ya están a través del desafío generando sus propios aprendizajes. O si alguien ya lo superó y ya ni siente, ¿no? El cambio, ya es a toro pasado, dicen, bueno, ya estoy aquí, nueva normalidad, completamente adaptado. Si hay alguna respuesta, algún comentario, Humberto, pues me dices, Sí, nos dicen que dice, da por favor. pena En admitirlo, pero cualquier creo que momento, dice que ¿sí? está en caída. Ajá. También otra persona en desafío, otro Marianela en el proceso de aprendizaje. Oye, y también puedes tener en varios procesos, ¿no? Puedes estar en alguno, en tu vida Ujú. laboral puedes estar en caída, pero tal vez en tu vida personal puedes estar en aprendizaje, ¿no? Totalmente. Sí, y aquí, muy importante lo que dices, Humberto, porque los cambios, pues pueden ser situaciones que se dan de manera, simultánea en distintos aspectos o contextos de nuestra vida, ¿no? Puede ser un cambio, a lo mejor de residencia o que tuviste una separación de pareja o que estás, por ejemplo, una pérdida de un ser querido y a la vez pues puede haber cambios de que te ponen un nuevo jefe de práctica o te cambian de clínica o que estás abriendo tu propio consultorio o que ya tienes una clínica y pues resulta que las cosas no están jalando como negocio y quieres proponer cambios y empiezas a gestionar el cambio, pero tú mismo tal vez puedes caer en esta caída donde tienes que romper hábitos y prácticas que a ti te permitan, que te están desafiando precisamente a no puedes continuar como estabas porque entonces los nuevos resultados no se van a dar, ¿no? Hay como esa frase que decían, que se le atribuyen
Einstein que decía que si tú quieres replicar a lo mismo, pues haz lo mismo, ¿no? Si quieres cambiar, pues cambia de hábitos, cambia de resultados, pero sobre todo cambia tus creencias. Por eso en pasos anteriores yo les señalaba esto de identifica dónde está tu resistencia, si es emocional, si es una resistencia de tipo cognitivo porque no alcanzas a comprender el cambio. Entonces ahí empiezas a aplicar como los antídotos. Bueno, si es emocional, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Qué acción haría yo para conectarme con una situación, con una emoción menos aflictiva? ¿O qué tengo que aprender o a dejar de hacer para adaptarme a esa situación nueva y entonces comprender mejor el beneficio del cambio que estoy proponiendo? ¿O cómo puedo yo adaptarme mejor al cambio para dejar de sentir incomodidad ante ello o una situación? Ojo, aquí lo que nos hace diferentes de los animales, de la especie animal, es nuestra capacidad de elegir y nuestra posibilidad de conversar. Entonces, nosotros no podemos elegir no enfrentar el cambio, o a lo mejor el cambio nos lleva a hacer un cambio todavía más radical en nuestra existencia, decir, bueno, esta es la oportunidad que yo estaba esperando para renunciar. Las cosas no me gustan, me voy a hacer otra cosa, a buscar trabajo a otro lado. Eso también puede pasar y es un resultado. ¿Ok? Entonces, la gestión emocional aplicada y el tema pasado que dio Gaby Bosch, pues hablaba un poco de estas emociones, ¿no? A veces frente a un cambio nosotros buscamos la seguridad. El miedo es esa sensación que algo que nosotros conocemos o dominamos, pues lo vamos a perder, ¿no? Y entonces no queremos perder aquello que nos da cierta seguridad o certidumbre sobre las cosas. O el enojo es esa carga de decir que esto es injusto para nosotros, ¿no? Esto no es lo que yo necesitaba o esto no está bien para mí. Y a veces el enojo es porque también juzgamos que un límite, ya sea por externos o porque nosotros mismos lo permitimos, ha sido rebasado, ¿verdad? Entonces estos límites que cuidan mi integridad me pueden llevar al enojo. Sin embargo, un enojo mal gestionado nos puede llevar desde el punto de vista de mi práctica como coach y en el campo de la psicología, pues a querer a castigar, ¿no? Como el clásico que se pegan en el dedo chiquito en la pata de una mesa y en vez de decir qué torpe fui, debí de haberme puesto zapatos y no andar descalzo, le damos un manotazo a la mesa, ¿no? Porque nos da mucho coraje. Castigamos a la mesa porque cómo se atravesó con mi dedo chiquito. Pues lo mismo, pero en una dimensión superior, puede pasar cuando nosotros nos enojamos, pues nuestro instinto es de castigar, ¿no? O de atacar o de enfrentar aquella situación que juzgamos nos hace daño. Pero también bien gestionado el enojo nos puede volver resolutivos. Cuando hacemos esta técnica del stop, del para, toma una respiración, observa, y una vez que observas tus posibilidades, actúas, procedes, nos puede volver resolutivo, ¿verdad? Y la tristeza es cuando ya hemos validado que se perdió algo. ¿Ah? La tristeza es que perdimos una rutina, un ser querido, la autonomía, y la tristeza hay que habitarla para que después podamos sanar. Entonces la tristeza nos va a ayudar a reconocer y a valorar las cosas que nosotros atesorábamos de la vida, pero precisamente cuando nosotros comprendemos, y vuelvo a un término budista, es que las cosas son impermanentes, pues es más fácil procesar dichas tristezas. Y la alegría, pues es la capacidad también que nosotros debemos de darnos la oportunidad de celebrar o reconocernos un logro o un éxito, ¿verdad? Y eso es bien importante que ustedes lo observen. Quiero preguntarles, no sé si por ahí ya tengamos a más comentarios, Humberto, pero quiero sumar a sus respuestas. ¿Cuántos de ustedes se premian o celebran sus éxitos frente a los cambios? O que hicieron algo bueno, ¿no? Y que lo celebran con alegría, ¿no? Decir, oye, hice bien, logré bien esto, alivié a un paciente y se lo festejan, que lleguen ustedes a su casa y aunque se echen un whisky, algo, ¿no? En el que ustedes, que dejé a una familia tranquila con el resultado, no sé, algo que ustedes puedan identificar, pero más que identificarlo es
¿Cuántas veces nosotros muy normalmente podemos estar en el enojo, en el miedo, la tristeza, pero cuántas veces nos damos la oportunidad de conectar con la alegría de manera genuina, sin agentes o detonadores externos, es decir, de celebrar lo que ustedes logran? Les pregunto, ¿cuántas veces lo hacen? Yo respondí Nada más menos díganme de lo que sí deberíamos. o no lo había pensado, ¿verdad? Y eso es importante que lo observen. No sé si... Respuestas. Ujú. Es muy raro que me autocelebre. Creo que más a menudo la gente es la que me reconoce lo que hace. Pocas veces, muy a menudo y menos de lo que debería. Ok, muy bien. Entonces es importante, los que lo hacen, qué bueno que se celebran, que se reconocen, y los que no lo hacen con frecuencia, eso si lo adoptan como una práctica genuina y honesta, decir, reconozco que lo hice bien, reconozco que me merezco consentirme o celebrar o premiarme por algo bien hecho, háganlo porque eso nos va a dar cierto equilibrio en nuestra existencia, ¿no? Muchas veces, y lo digo yo que no, que también me pasa, también caigo víctima de a veces permítanme el término de ir caminando con la nubecita sobre la cabeza y pareciera que cuando logro algo es que es lo mínimo que tenía que lograr, ¿no? Lo lograste, celébralo. ¿Y qué podemos poner en práctica? Pues ya mencioné la técnica STOP y, por ejemplo, en grupo, el huddle es un término en inglés que se refiere a reuniones o iteraciones cortas. Por ejemplo, si ustedes tienen un equipo de trabajo donde hay mucha tensión, donde hay cambios, donde hay malestar, donde hay inquietud, lo mejor que podemos hacer es abrir esta válvula de escape y a través de estos huddles nosotros tener esta práctica de pequeñas reuniones para cómo estás, cómo te sientes, cómo les va con el cambio. Y podemos darle a la gente un espacio de desahogo y catarsis y nosotros mismos de expresar qué estamos sintiendo. Y eso nos va a ayudar a manejar o gestionar correctamente las tensiones. ¿Qué podemos evitar con esto? Que haya situaciones reactivas o explosivas o violentas producto de una contención emocional, de una mala gestión de las mismas emociones, ¿no? En el mundo organizacional y en las escuelas pocas veces nos enseñaron a familiarizarnos con nuestras emociones y lo importante que tenemos que es a caminar de la mano con ellas, ¿no? Yo siempre ponía un ejemplo que cuando tú tienes un perrito que pocas veces lo sacas a pasear, sale desbordado, ¿no? Y quiere oler todos lados y hasta te jalonea y parece que él te saca a pasear a ti. Lo mismo pasa con las emociones. Si no las manifiestas correctamente, en el momento que ya está muy contenida y ves, o sea, hay una válvula de escape ahí, vas a reventar. Y entonces tu emoción va a salir desbordada como ese perrito que pasea poco. Permítanme, yo sé que a lo mejor la comparación es muy tonta, pero es un ejemplo que se me ocurre muy gráfico. Cuando nosotros tomamos de la mano las emociones, las reconocemos, me siento mal, estoy molesto, estoy todo, la estoy canalizando de manera correcta y puedo entender y visualizar mejor qué siento que perdí, a qué le tengo temor, qué es lo que me hace enojar y nos va a ser más efectivos abrir conversaciones, como por ejemplo este guión que digo aquí, que le puse guión clínico, ¿no? Veo X hecho, veo tal situación, me preocupa Y, ¿no? Ahí estoy ya poniéndole cuerpo a mi emoción, X riesgo, y propongo hacer Z, que sería el siguiente paso. Ese es un ejemplo, por ejemplo, una pequeña conversación con un paciente, o puede ser una conversación de decir, bueno, ante este cambio, esta situación, me preocupa lo que veo en el equipo, ¿no? Que hay tensión, y si no hablamos de lo que nos está pasando, pues va a haber un mal clima, vamos a estar estresados. Propongo que tengamos estas iteraciones o la puerta abierta para expresar qué nos está pasando, pero además de expresar, proponer qué podemos hacer en consecuencia. Y esto es muy importante para gestionar el cambio. Muchas veces cuando tomas cursos de gestión del cambio te dan una serie de formatos y técnicas, pero casi nadie se ocupa de lo que sentimos las personas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles serían las estrategias a nivel equipo que nosotros podemos adoptar?
pues hacer un mapa de resistencias, una reunión en estos huddles que yo les mencioné, donde por stakeholders hay que entender todas las personas de interés que puedan o deban de participar en esta reunión de nuestro equipo. Y nosotros hay que identificar quiénes se están a favor del cambio, quiénes no, a quienes les da lo mismo, y hacer estas técnicas que les llamamos agile o de design thinking, de diseño de pensamiento, donde nosotros podemos poner las categorías, pero esto no como para señalarnos unos a otros, sino para ver cómo está balanceado el equipo y empezar a gestionar el cambio, ¿no? Y entonces hacemos un heat map, ¿no? Un mapa caliente de quiénes están a favor, quién está en contra, qué opiniones pesan más, y también dentro de los stakeholders, pues puede haber personas que tengan mayor poder o influencia de liderazgo sobre el resto del equipo, ¿ok? Hasta uno mismo. Entonces, hacer una metodología ADKAR, que ahorita se las voy a mencionar con un ejemplo de su práctica médica, que por sus siglas en inglés es awareness, que es conciencia, desire, deseo, conocimiento, habilidad y reforzamiento. Y entonces vamos poniendo en semáforo, en verde, que si es viable, en amarillo que nos está poniendo en riesgo y rojo que nos está deteniendo o nos está lastimando. ¿Ok? Y luego empezamos a analizar por qué ahora el cambio, cuál sería el riesgo de no cambiar o no adaptarnos al cambio, qué beneficio podemos obtener para nosotros o para nuestros pacientes, qué sí se tiene que cambiar, qué no, y cuáles son ciertos hitos o situaciones que no desafiamos y cómo nosotros podemos encontrar apoyo o en qué nos podemos apoyar para apalancar los cambios. En este caso, esta metodología pues, nos habla también de la capacidad de que nosotros tenemos de gestionar cambios sobre los cambios. Es decir, a veces nos dan una instrucción, una directriz, pero nadie nos está enseñando cómo adaptarnos al cambio, ¿no? Cómo gestionarlo desde adentro en el equipo. Entonces, la mejor manera es de converger y cohesionar el equipo y escuchar los distintos puntos de vista y a través de estos ejercicios encontrar las opciones más viables en la que la mayoría y por consenso pueda sentir, ok, esto me hace sentido, esto me gustaría que esto pasara y me siento tranquilo con esta idea de cambio. Y entonces empezamos en conjunto a crear la solución. Y pueden hacer ustedes pequeñas actividades o talleres de 60 a 90 minutos, que no es otra cosa más que una lluvia de ideas, es decir, cuáles son los desafíos, qué problemas vamos a enfrentar, qué originan dichos problemas y sobre todo, cuáles van a ser las ideas para llevarlas a cabo. Una vez que tenemos las ideas, vamos a evaluarlas con criterios como cuáles son posibles, cuáles son viables, ¿no? Y a quién haríamos responsables, ¿no? ¿A qué nos vamos a comprometer? Nosotros no podemos tener reuniones que nos lleven a soluciones viables si no generamos acuerdos y compromisos. Entonces, aquí es bien importante, paso al siguiente punto, reducir el sobrecompromiso, ¿no? Es la capacidad real para nosotros adoptar tareas de cambio, ¿no? Entonces, ahí dice, limita el WIP, que por sus siglas en inglés es Work in Progress, es decir, ¿qué es lo que estamos actualmente haciendo? Establecer prioridades y una vez que establecemos prioridades, podemos discriminar tareas que son menos urgentes e importantes por aquellas que nosotros podamos ir planeando que en el mediano y largo plazo nos permitan ser más efectivos. O qué tareas ahorita podemos nosotros desechar, ¿no? O dejar a un lado, que no van a ayudar a contribuir a adaptarnos al cambio de manera rápida, o tareas que son rutinarias que podemos delegar. ¿Ok? Entonces, la política de intake nos va a decir quién pide qué, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué información contamos para llevar a cabo estas tareas, estos cambios? ¿Y quién decide? Es decir, quién tiene la capacidad de decidir,
de pedir, de dirigir, etcétera. Entonces, ahí nosotros podemos incluso también cuando hay cambios en una organización, ya sea gestionados o que vienen desde fuera, nosotros podemos identificar por ejemplo, cómo se están dando los conflictos, a lo mejor es por diferencias de opinión y la mayoría de los problemas que pudieran surgir ni siquiera tienen que ver con la idea del cambio, tiene que ver con las diferencias de opinión, pero cuando nosotros identificamos a través de la política intake, podemos identificar quién sí tiene capacidad de decidir, quién sí tiene poder sobre el problema, ¿no? A quién podemos recurrir, a quién podemos escalar, con qué información contamos y qué es lo que podemos accionar. Y todo esto pues va acompañado también de la lluvia de ideas. Entonces, habilitación práctica, ¿no? Una vez que nosotros podemos identificar el paso a paso del cambio, de lo que tenemos que cambiar, podemos hacer reuniones cortititas. Una vez que ya tenemos identificados cuál es el flujo de información, cuáles son los nuevos procesos, procedimientos, entonces nosotros podemos decir capacitación y estar todos de acuerdo, por llamarle capacitación, será una microcapacitación de 10 a 15 minutos de qué es lo nuevo que vamos a hacer, lo practicamos y entonces hacemos un checklist de las tareas por cumplir, que es definir qué es lo hecho, ¿no? Definition of done. Vamos a definir qué es lo que sí se está haciendo, qué es lo que se va a lograr. Entonces, son esos pequeños logros o cumplimientos que vamos a ir nosotros dando paso a paso, adoptando estos cambios o estos nuevos pasos que definimos en la lámina anterior, ¿no? En los ejercicios de la lámina anterior. Yo les voy a compartir esta presentación, Humberto, porque la gestión del cambio es un temototota, ¿verdad? Entonces, sí es demasiada información, pero les estoy dando así como los quick hits de lo que pueden hacer. Y sobre todo, una vez que hacemos la habilitación práctica, ¿cómo le vamos a dar supervisión? A través de cadencias y visibilidad, ¿no? Estas reuniones semanales que les llamamos huddles, pueden ser de 20 minutos, de 15, donde nosotros podemos, con 3 preguntas, hacer el ajuste de la estrategia. ¿Qué sí funcionó, qué no funcionó y qué tenemos que cambiar, qué tenemos que ajustar? Y entonces tener un tablero de control que sea visible, no tiene que ser físico. Hay muchas herramientas ya en línea que ustedes pueden ir viendo, pero bien importante, acuérdense, acuerdos y responsables, porque eso nos va a dar una sensación de compromiso, un compromiso en el que todos estamos de acuerdo y sabemos quién va a hacer quién. Y establecemos fechas y tú mismo entras y puedes establecer el estado donde, en qué etapa de la tarea te encuentras. Y si detectas una bandera amarilla o un riesgo de incumplimiento, se abre la conversación. Se levanta la bandera amarilla y convocas a un huddle, una nueva reunión cortitita, tienen que ser cortitas, de 5, 10, 5 minutos, y no necesariamente tienen que ser todos, sino con la persona de interés, está en riesgo esto no está funcionando y hacemos el ajuste. Y bueno, y esto nos va a llevar a que gestionemos nuestros compromisos, hagamos pedidos y hagamos ofrecimientos correctos con condiciones de satisfacción claras, qué, cómo, cuándo, por qué. Ojo, hacer un pedido, una petición, es tan importante como cuando yo me ofrezco a hacer algo, ¿no? Porque juzgo que tengo la capacidad, las competencias y el tiempo para hacerlo. Y también el que nosotros renegociemos un compromiso establecido no significa, ojo, no significa que no esté comprometido, significa que detecto que hay un riesgo de incumplimiento porque me faltaron recursos, porque ya en la ejecución me di cuenta que no era tan sencillo, etcétera, etcétera. Y ahí son 3 pasos. Es alerta temprana, lo que yo decía, levantar la bandera amarilla, proponer opciones, no se vale no llegar con una propuesta de acción y puede ser opción A, opción B, la opción primaria original no funciona, pero traigo estas 2 ideas, analizamos y decidimos. Luego el refuerzo y reconocimiento, es decir, siempre estar atentos de los quick wins.
Yo le doy asesoría a una empresa que vende suplementos alimenticios para deportistas y les puedo compartir que cuando no tenemos una cultura de gestión del cambio, ellos están cambiando todo a la venta en línea, ¿no? Y están quedando como en segundo lugar sus tiendas físicas. Este, cuando se comparte los quick wins de esta nueva etapa de la organización, lejos de haber alegría, hay como rechazo, como enojo, pero porque eso fue una incorrecta gestión del cambio, porque la gente no entendió qué valor le trae a la compañía el que tengan este nuevo canal de venta en línea. ¿Ok? Entonces, los quick wins deben de ser motivo de orgullo, de celebración, así como los invito a que celebren sus logros. Los quick wins de equipo nos van a permitir a nosotros reconocer que sí está funcionando, qué conductas claves podemos nosotros ejercer con nuestros pacientes, con el público en general, o simplemente cuando nosotros vemos que alguien hace algo bien, se le aplaude en público y se le corrige en privado. Y la gestión del conflicto, ¿no? Que es bien importante. Entender, más que juzgar, es entender qué es lo que el otro está cuidando, qué le inquieta. Y una vez que entendemos, hay que indagar, más que hablar, preguntar, indagar, escuchar. Y una vez que entendemos qué es lo que al otro le inquieta, entonces, ¿qué necesitas proteger? ¿Qué te inquieta? ¿Qué podrías flexibilizar de esta postura? ¿Qué quisieras lograr? Y entonces, nosotros, como dice ahí las reglas, es, ya que escuchamos, oye, lo que yo escucho de ti es esto y te propongo hagamos esto. Y entonces así va a ser más fácil. Y luego podemos iterar con el After Action Review, que es qué pasó, por qué, qué aprendimos y qué haremos distinto. ¿Quién y cuándo? ¿Ok? Son técnicas muy sencillas que ustedes pueden incluso consultar también en Internet y ahí viene la metodología. ¿Cuáles son los guiones útiles que podemos usar para que esto funcione? La escucha empática, es decir, ¿qué es lo más difícil de esto para ti, para ustedes? Esto puede ser una conversación que también pueden tener con la familia de los pacientes, ¿no? O, por ejemplo, alineación. El estándar es X para la fecha tal, ¿no? Cuando le están haciendo un pedido a alguna persona de su equipo. ¿Qué te hace falta para cumplirlo? ¿Qué necesitas para cumplirlo? Entonces ya entendemos y podemos alinear cómo podemos tener una conversación colaborativa y no simplemente girar una orden a una instrucción. Y una confrontación respetuosa. Es decir, cuando una cosa no está sucediendo, es observé que esto no sucedió. El impacto de este incumplimiento pone en riesgo dicho resultado. Lo que necesito que hagas, y puede ser que reformulemos el pedido, para lograr tal, algo que nos lleve a algo superior al propósito, a que esto no se repita, a corregir el error o la falla. No sé hasta aquí cómo vamos. ¿Vamos bien? ¿Algún comentario que haya aparecido? Humberto, Sí. De hecho, son comentarios, no ha habido dicen que ningún dice, comentario. no todos los cambios son para mejorar. Durante la pandemia COVID se dieron varios cambios y no todos eran favorables en función de la salud. Y también nos comentan que es importante entender que las personas solo cambian cuando ellos o ellas quieren, no cuando nosotros queremos. El Claro. cambio nace de cada uno de nosotros, así logramos crecer. Es correcto, sí. Entonces, aquí es bien importante que nosotros podamos tener conciencia de los cambios, por qué es útil, qué podemos hacer, y si el cambio no es útil, es modificarlo en la mayor medida de lo posible, tratar de influir desde lo que nosotros está en nuestras manos. Bueno, ya casi concluimos con la charla, pero es muy importante, yo quería hacer esta pausa para ver su opinión de esto. Yo les voy a compartir esta presentación, Humberto, y si ustedes quieren o lo ven viable, podemos hacer hasta una segunda parte de esta charla, porque para que ya nos vayamos a ejercicios muy prácticos, que podamos nosotros compartirles algunos formatos, porque la gestión del cambio es un temototota, o sea, tiene muchas aristas y más en su área y su práctica, a veces no es tan fácil visualizarlo como
como cuando estás en una empresa que vende refrescos de cola, ¿no? Que ahí son como técnicas ya muy de administración y gestión del cambio, pero aquí estamos también entendiendo que los cambios pueden impactar la atención a nuestros pacientes. Bueno, hice este ADCAR para geriatría, en una aplicación práctica. El awareness es la conciencia, ¿no? Estas siglas ustedes pueden adaptarlas a su práctica. Pueden, si quieren, tomarle una foto. Esto amén de que les voy a mandar la presentación, y es la conciencia, es entender dónde está el riesgo de lo que vamos a hacer, cuál sería el beneficio para el paciente y para la familia del paciente, ¿no? Es generar conciencia de esto. Si el riesgo es más pesado que el beneficio, entonces el cambio no conviene, ¿no? O dependiendo de la situación del paciente, es observar qué es lo que más conviene a la familia, ¿ok? Entonces es un trabajo, como bien lo dice en inglés, de conciencia, de claridad, el deseo, que es lo que quisiéramos, ¿no? Por ejemplo, menos ingresos, reducir la carga del cuidador del enfermo o menos tiempo en urgencias. Es decir, con este cambio, ¿qué es lo que deseamos cambiar? ¿Qué es lo que deseamos modificar? ¿Ok? El conocimiento. ¿Cómo voy a hacer que la gente de los distintos turnos estén alineados al cambio? Una estrategia puede ser estas microcapacitaciones o instrucciones. Digo, ustedes son más expertos que yo en este campo. Yo aquí simplemente les doy una idea. Y la habilidad que tengo yo que desarrollar, ¿no? Tal vez implementar una práctica supervisada en consulta, en piso, o tener ahí una persona que esté haciendo la implementación en cada turno, ¿no? De dicho cambio, observando, evaluando la reacción de las familias, de los pacientes, etcétera, ¿no? Y esto lo pueden cambiar también a una cuestión administrativa. Yo lo puse este ejemplo para que ustedes se familiarizaran con un poco más con su práctica. Y el reforzamiento, ¿no? A través de este levantamiento de datos, pues es auditar los resultados, reconocer a quién sí lo está haciendo, y de acuerdo a las técnicas que conversé, nosotros podríamos hacer los ajustes correctos. Entonces, las siglas ADCAR nos va a permitir a nosotros hacer como una especie de checklist de para qué va a servir este cambio, ¿no? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Entonces las siglas nos van a dar la parte de la conciencia, el deseo de qué es a lo que aspiramos cambiar, qué tipo de conocimiento tenemos que desarrollar, qué habilidades tenemos que trabajar y cómo vamos a asegurarnos con el reinforcement de que esto sí está funcionando o no, y cómo vamos a evaluar los resultados. Y bueno, stakeholders y comunicación con familias, ¿no? Cuando nosotros estamos gestionando un cambio, pues por stakeholders es todos los interesados, que pueden ser médicos, enfermeras, gente que tiene atención directa con el paciente, o las mismas familias del paciente, y la comunicación, ¿no? Que vamos a tener con dichas familias. El stakeholder, pues también es el mismo paciente. Entonces, para mapearlo, pues están también el cuidador, enfermería, farmacia, la gente de trabajo social, la parte de los dineros, las aseguradoras, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es explicar la razón del cambio, cuál es el beneficio y esto cómo va a impactar en el rol, por decir algo, del que está cuidando, ¿no? Y el manejo correcto de expectativas, ¿no? Por ejemplo, cuando en algún momento dado a una persona la invitan a participar, a un paciente, una enfermedad, un protocolo de cáncer, por así decirlo, que van a poner a prueba un medicamento, pues es decirle, bueno, esto es una prueba, es un protocolo, estamos probando un medicamento, regular las expectativas, pedir el consentimiento y mantenerlo informado, y explicarle que a lo mejor mientras esté en el protocolo no tiene que tomar otro tipo de tratamientos porque puede alterar los resultados de dicho protocolo. Se me ocurre este ejemplo. Y establecer acuerdos con las áreas, ¿no? Ya sea de enfermería, el área farmacéutica, la administrativa, incluso y bueno, ya muchas veces está fuera del alcance de ustedes, de su gestión, la parte financiera, las aseguradoras, etcétera, ¿no?
Entonces, yo, Humberto, si quieres en privado, podemos después hacer una segunda parte de esta charla para que ya podamos hacer ejercicios más prácticos, pero hoy les entregué pues toda esta visión amplia y de lo que sería la gestión del cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos medir el éxito? Pues el porcentaje de adopción del cambio, ¿no? ¿no? A través de estas auditorías, qué sí se cumplió, qué no se cumplió, ¿no? Qué nos va a dar seguridad, ¿no? Reducir caídas sobre un número determinado de estancias, úlceras por presión, errores de medicación. Estoy poniendo ahí ejemplos, ¿no? O la continuidad de reingresos, tiempos de cita, las post altas, el tipo de experiencia que se están llevando las familias, ¿no? Los incidentes que son reportados o cerrados, ¿no? Y el equipo, ¿no? Ver cómo está impactando también en el equipo esto. Bueno, hasta aquí es importante ver errores comunes a evitar, ¿no? Cuando estemos gestionando un cambio, no lanzar demasiados cambios al mismo tiempo, muy importante, y que comunicar ya es asumir que la gente adoptó. A mí muchas veces me han invitado a decir, oye, ven a dar una charla, pero quiero que la gente cambie esta actitud y esto, lo otro. Y les digo, bueno, en una charla de 1 hora va a ser casi imposible que la gente adopte un cambio de profundidad, ¿no? Esto es una comunicación y no podemos asumir que por algo que comunicamos, incluso ustedes, ya la gente no va a adoptar el cambio. O prometer o pedir sin checar capacidad. Eso es bien importante. Asegurarnos de que contamos con la capacidad, con los medios, con el perfil profesional, con las habilidades, con las competencias, porque esto puede generar frustración o impactar en los resultados. ¿Ok? Y sobre todo, si los resultados se ven enfrentados a muchos problemas en sus etapas iniciales, en vez de castigar y regañar, es mejor pasar a esa etapa de análisis, de hacer el alto, revisar y evaluar, decir que sí funciona y que no está funcionando. Y por último, es decir, no cerrar el ciclo con aceptación y reconocimiento únicamente, ¿no? Es decir, simplemente es tener este análisis profundo de qué sí funciona, qué no funciona, qué podemos mejorar, qué aprendizajes estamos capitalizando. Entonces, con esto, ustedes pueden tener una mayor certidumbre sobre estos resultados de cómo están gestionando el cambio. ¿Ok? Bueno, pues yo con esto concluyo la presentación. Nos pasamos unos minutitos, pero bueno, aquí con esto no sé si haya alguna pregunta o comentario que quieran hacer al respecto. Aquí estoy a sus órdenes. Humberto, adelante. Gracias. Pues qué importante esto de la gestión del cambio. Digo, todos tenemos en algún momento algún tipo de crisis o por llamarlo así, de algún problema. Entonces, es importante entender estos pasos, estos procesos, porque a veces nos quedamos en la caída y no queremos salir eh, de ella y estamos solamente rumiando el qué pasó y no buscamos la solución. Entonces, creo que es importante, vale la pena nuevamente ver las diapositivas que nos vas a compartir. Yo mañana cuando me las compartas, las envío en el chat para las personas que asistieron y a quienes no, pues estará en el video también disponible. No Les, hay les, preguntas, ajá. dígame. Les ofrezco, ahí están mis datos, ese es mi WhatsApp. Si alguien tiene oye, pues aquí esto que dijiste que no hubo mucha oportunidad de profundizar, ¿cómo lo podría adoptar sin costo alguno y con muchas ganas de colaborar y contribuir con su práctica? Que se me hace toda la medicina es noble, pero atender a la gente mayor se me hace increíble. Con mucho gusto me pueden consultar y les puedo ayudar a cómo adoptar alguno de estos conceptos en su práctica diaria sin costo alguno. Eso se los ofrezco así con mucho gusto. Ahí están mis datos. Perfecto. Pues no hay preguntas, quedó Perdón, ¿me claro y escucho? fue participativo. Uh-huh. Entonces, pues yo creo que damos, damos por cerrada la sesión. Muchas gracias, Gregorio. No sé si Estamos en les puedo, contacto.
compartir la liga de la evaluación, por favor. Ah, perdón. Sí, ahí en el chat, por favor. En el chat a ver si podemos contestar una breve encuesta. En automático después Gregorio nos la envía. Ujú. ¿De acuerdo? Sí, Este, pues muchas gracias, yo quedo a sus órdenes y platicamos de esa oferta que te hice, Humberto, para si hay necesidad de una segunda parte, con mucho gusto, sí, porque es un claro. tema muy, muy amplio. Perfecto. Muy bien. Pues No te gracias a escucho, todos por perdón. gracias a todos por su asistencia. Ajá. Estamos pendientes para la siguiente semana, donde vamos a revisar el tema de guías de práctica clínica de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Están todos invitados. Y bueno, a revisar este tema no es para una sola vez, es para estarlo constantemente y en cada situación estarlo analizando. Entonces, esta información que nos compartió Gregorio, importante tenerla a la mano y estarla reflexionando como pues ya hicimos este mini ejercicio en la sesión. Pues buenas noches a todos. Gracias, Gregorio. Descansen Gracias, todos. hasta luego.